doctor Gaitán a hacer política acá y seguramente él sí les metió en la cabeza que esto era baldío y que se podía vender esas tierras, podían comprarlas. Ellos los caballeros no tenían deseo de venderlas, pero él sí dijo que se podían vender y se reunieron muchos campesinos y vino un doctor Valencia por allá de Bogotá y otros y formaron su junta para poder vender la tierra. Muchos compraron la tierra a 50 centavos fanegada, tierra que tenían ocupada. Mi papá era dueño siempre de Artica Tierra ahí, dueño de la estancia, pero él no quiso comprar. Dijo que él no compraba hasta que no supiera si en realidad era baldío o no. Él estuvo en la gobernación con otros 2 señores, se fueron, averiguaron y no era baldío. ¿Cómo se llamaba su padre? Mi papá se llamaba Avelino Ramos. Don Avelino Ramos. Avelino Ramos Garzón, sí. Y no era baldío. Entre ellos también el señor Demóstenes Albañil y un señor Madrid, fueron los que fueron allá eso, y no era baldío. Entonces ellos principiaron fue a abrir negociación, ellos entrevistaron con los caballeros y principiaron a abrir negociación. Aquí en esta casa, en esta pieza era la oficina, ya vino el banco y principiaron la negociación. Pero mientras tanto la gente se revolverá de hacerse las tierras y hubo siempre muertos, en Suya hubo muertos. Hubo animales cortados, que yo seguía animales cortados, los caballitos con la trompa que les caía, macheteados, y macheteados la colita y todo eso. Entonces ya se principió la negociación muy calladamente. Compraron unos, compraron otros y se fueron formando hasta que hubo la negociación toda. Lo único que se quedó fue esta parte de acá, porque eso era de don Ángel Caballero, que era como un poquito como oído de la cabeza, entonces él no quería vender nada. Pero ahí fue la negociación de la tierra, pero mientras tanto hubo muchos desmanes. Y entonces él se suicidó. ¿Don Carlos? Don Carlos, él se suicidó a raíz de la pena de la pérdida de la hacienda. Le dijo a mi papá que estaban en la miseria. Le mostró los salones allá descopados y todo eso. ¿Cuáles salones? Los salones en Bogotá, donde se reunía toda la gente. Y le dijo que no ya estaban en la miseria y al poco tiempo se mató. ¿Y de la avenida Gaitán? Desde entonces hubo en las puertas un rodete, era más pequeño que este, la mitad negro, la mitad rojo, unir, y decía unir. Ah, era el signo de ellos. Era el signo de ellos, unir. A partir de ese momento sí, todas era las el casas... unirismo, como él fue, eso lo sabemos y sale en el crucigrama y sale en todo, el partido que formó Gaitán fue el unirismo. ¿Su merced se acuerda qué le dijo Gaitán ese día a los parceleros? ¿Algo así? No. ¿Ya no se acuerda? Ya no me acuerdo, sí, no me acuerdo. Pero lo que sí les arengó era que esto era baldío, que se debían de hacer. Esa fue la estrategia que él creó para eso. Esa fue la estrategia que él creó acá, sí. Esa fue la estrategia. Ese día fue que murieron unos parceleros al entrar a Fusa, ¿cierto? Ay, allá hubo piedra, hubo cosas, sí, allá hubo muchas vainas. Y al doctor Gaitán le tocó ahí inclusive a él lo guardó alguna persona muy contraria a su partido. En Fusa. En Fusa, sí. ¿Qué más recuerda de lo que fue la hacienda del Chocho, aquí de lo que eran los puentes? Lo que fue la hacienda del Chocho, tenía que, todos los arrendatarios tenían que venderle el café, esto era muy cafetero. Mi papá vendía 100 cargas en la cosecha. Era muy cafetero, pero ellos no les dejaban vender el café en ninguna parte, sino tenían que venderlo a la hacienda, como ellos lo quisieran pagar, como ellos lo quisieran recibir. Ellos a veces decían, este café está verde, no sé qué, se les descontaban, este café está muy seco, se lo hacían devolver, de todo. Bueno, hacían de las... Abusaban. Abusaban, sí. Y tenían que pagar una obligación semanal con bastante represión, porque el trabajador que se parara 5 minutos antes de decirle ya levanten, les descontaban el día, tenían que volver a pagar el día, bastante represión había. ¿Sí es verdad que hubo cepo de castigo? Hubo cepo de castigo aquí en la casa de la señora Isabel Medina, ahí había el cepo.
O sea, eso no era casa, sino era Y ahí lote. había, no, ese era un lote, ahí tenían la mesa, había sido donde mataban el ganado. Y ahí era el Y cepo por ahí era el cepo, donde castigaban a la gente. donde castigaban a la gente, que eso era apretarles ahí, una cosa de madera y apretarles ahí. De Demóstenes Albañil, ¿qué recuerda? No, yo él no lo conocí mucho, no lo recuerdo mucho, sí lo conocí, pero estaba muy pequeña, muy mediana todavía. Sí, no lo recuerdo porque él después se fue de acá. Y de los Velázquez, de Y Germán de los Velázquez, Andrés los Velázquez. Velázquez sí fueron muy amigos y yo fui amiga de las hijas, de Sofía, de Herminda, de todas ellas, sí. Ellos eran personas buenas, pero ellos formaron círculo de eso. Ya. Sí. Y digamos, de Régulo Acosta, el poeta, ¿lo conoció la señora Frusina? No, lo oí nombrar mucho, pero no lo conocí. Como no conocía al señor Valencia tampoco, que fue muy nombrado acá, tampoco lo conocí. Ya, Epaminondas Espitia, A él sí lo conocí. Sí, era amigo de mi papá. que ellos eran de los federados. Ellos eran de los federados. Eran dos ¿eh? grupos, ¿cierto? Él fue muy político. Don Epaminondas Espitia fue un hombre muy político y hay harta familia, por ahí somos amigos a pesar de la diferencia de política. Pero nosotros hemos sido amigos de todos, amigos de los que fueron comunistas, amigos de los liberales, amigos de todos. Cuando la violencia acá, que decían que mi papá tenía un grupo de conservadores defendiéndolo, eran todos liberales los que vienen a esa casa. Ah, bueno. Era todo gente liberal. ¿Hubo mucha refriega política entre liberales y conservadores en esa época? Siempre hubo. Y comunistas, ¿no eran los tres Y grupos? comunistas, más que todo el comunismo, sí, no era tanto liberal y conservador, pero siempre se echaban muchos pipos, uy, no, ellos se echaban muchos pipos, se decían que era que la ignorancia, que no sé qué, porque no compraban porque la ignorancia era así, que no sé qué, y se contestaban, había vaina. Su merced recuerda que Epaminondas Espitia hirió a Demóstenes Albañil. No recuerdo de eso. ¿Algo nos quiere comentar más acerca de la revolución agraria del Chocho? Bueno, después fue cuando ya principió toda esta cosa de que ya se fue apaciguando a raíz de que ya principiaron a comprar muchos las tierras y se fue apaciguando, entonces ya vino la repartición de ellos entre los caballeros. Entonces ya a la señora Anita le quedó lo de Silvania, creo que usted lo sabe muy bien, le quedó lo de Silvania, estaba el señor Silva de administrador, entonces porque a él le tocó eso. Entonces estaba el señor Silva de administrador y ya él se ideó, como era inteligente, se ideó de que formar la capilla ya, poner la primera piedra para formar un pueblo, no era un sitio tan pantanoso. Y formaron el pueblo. ¿Se acuerda de Juan Melo? Claro, don Juan Melo, él vivía aquí, y sí, lo recuerdo. ¿Qué se acuerda de él? Él fue uno de los integrantes de la compra de tierras y él echaba sus palabritas agresivas porque él quería que todo el mundo comprara. Era de los agrarios. Sí, de los que querían la tierra. Eran los agrarios, sí, y los federados. Sí, él sí quería eso, sí quería eso. Es verdad que él fue buena gente. digamos que hubo gente que se opuso a la fundación de Silvania y crearon la capilla rápido acá para que no se la capilla estaba antes. ¿Desde mucho antes? Sí, la capilla, la iglesia iba a ser una iglesia muy grande, porque como nunca se pensó en la fundación de Silvania. Los arrendatarios que un día llegaron a la hacienda El Chocho por allá entre los años 1890-1820 a solucionar su problema de empleo para sobrevivir con su familia en la depresión económica de principio del siglo XX y con la expectativa de labrar un mejor futuro si pudieran adquirir un pedazo de tierra propia, trabajaron con esfuerzo y sumisión para lograr su sueño. Pero por el contrario, poco a poco, cosecha tras cosecha, año tras año, veían esfumar con tristeza y rabia su objetivo, mientras que los hacendados caballeros cada vez eran más ricos y poderosos, a costa de ellos. Esto hizo que don Demóstenes Albañil
los arrendatarios y obreros empezaran a protestar y a organizarse, dependiendo la necesidad y la estrategia. Así nacieron el Sindicato Central de Campesinos del Chocho y Sumapaz, las Ligas Campesinas, la Federación de Dueños del Chocho, la Federación Agrícola del Sumapaz, la Liga Campesina de San Raimundo, las cooperativas cafetaleras del Sumapaz, la Sociedad Agrícola de la Colonia del Sumapaz, el Comité Nacional Sindical y la Federación de Dueños de Mejoras del Chocho. De esta manera se hicieron más fuertes para lograr su objetivo de tener tierra propia, uniéndose así al ideal albañilista de una revolución agraria con propósito especial de parcelizar la hacienda, objetivo que los convirtió obsesivamente en una necesidad apremiante, ya que sus derechos seguían siendo pisoteados, el producto de su trabajo mal pago, y ahora la población rural aumentaba y la tierra labrable se acababa. Este ideal llevó varias veces a Demóstenes Albañil y a sus compañeros a la cárcel, primero a la de Fusagasugá y luego a la de Bogotá. La hacienda El Chocho, en el año de 1932 y también en el 33, era una sola agitación revolucionaria, ahora divididos en agraristas que querían la tierra financiada y federados que querían la tierra apropiada. Y entre ellos mismos habían disputas, peleas con armas blancas, vainazos, pasquines con caricaturas y memoriales. Pero ahora se daban cuenta que necesitaban respaldo político. Por esta razón llamaron a Jorge Eliezer Gaitán para que los representara y defendiera políticamente. Gaitán vino 2 veces a Los Puentes, centro social y comercial de la hacienda, pernoctando en la casa de don Juan Melo, donde se reunían con los líderes de las organizaciones. En su primera venida, germinó la idea de fundar un partido político agrario, el UNIR, y les dejó como estrategia que desconocieran los títulos de propiedad de los caballeros. Y gracias a su presión política y a la social revolucionaria de los parceleros, el presidente Olaya Herrera, quien gobernaba por largas temporadas desde su finca Tierra Grata de Fusagasugá, después de muchas reuniones allí y en la casa de la hacienda, da la orden del decreto autorizando la compra de la hacienda para parcelizarla y venderla a los arrendatarios, lo que disgustó mucho a los federados, entrando en marcha de más de 500 a Fusagasugá, armados con azadones, hachas y machetes. Este año ya el UNIR dominó el Consejo Municipal de Fusa, convirtiéndose ahora en el movimiento político del Chocho, en un movimiento político agrario de connotación nacional. También Carlos Lleras Restrepo comienza a venir a Los Puentes a entrevistarse con los campesinos para analizar el reglamento de trabajo de la hacienda y forma de vida cafetalera. Para la segunda venida de Gaitán se había coordinado una marcha pacífica y política a Fusagasugá, donde eran considerados peones, pobres, alpargatones y sin tierra. Ese 4 de febrero de 1934, desde temprano, empezaron a llegar los campesinos a Los Puentes para marchar junto a Gaitán hacia Fusagasugá. Cuando ya hubo cerca de 2000, arengó al pueblo. Buenos días, compañeros, de esta es la revolución agraria y social de la hacienda El Chocho. Comprendo que se encuentran muy cansados después del largo trayecto sobre todos los rincones de la hacienda, pero tengan
que con esfuerzo y lucha pronto tendrán tierras propias. Algo justo porque ustedes colonos la han conquistado y llevan muchos años trabajándola, pero día a día son más pobres y más humillados. Mientras los terratenientes caballeros día a día son más ricos y violan nuestros derechos. Por eso debemos continuar con la revolución, pasando de protestas a la lucha política para la conquista de nuestros derechos. ¡Que viva Jorge Eliezer Gaitán! ¡Que viva! Por eso el UNIR, partido político de hombres sin tierra, los apoya, nacido de ustedes, para que desterremos a todos, para que en el Chocho, Sumapaz y Colombia desterrar a todos los terratenientes. Por el momento debemos desterrar a los caballeros, quienes no poseen títulos de estas tierras, porque esa tierra les pertenecen a ustedes que la trabajan, mientras sus hijos harapientos y sin estudio, que ustedes más que arrendatarios parecen esclavos de los caballeros, y así seguirán hasta que ustedes se los permitan. ¡Campesinos! Las cadenas que hoy nos oprimían han quedado tiradas en estos matorrales. ¡En marcha sobre Fusagasugá! ¡Que viva Jorge Eliezer Gaitán! ¡Que viva! Y así lo hicieron. Marcharon en frentes de A6 por el camino real. El triunfo y el orgullo estaban en su cara. Pero en Fusagasugá, prevenidos por la anterior entrada de los federados, se unió la fuerza pública y los civiles, y al entrar los uniristas hacia la plaza pública, fueron atacados con armas de fuego y piedra. Todo fue caos. Nuestros campesinos iban armados solo con la palabra de Gaitán. Este día murieron los primeros 4 mártires del unirismo: Alejo Gómez, Polonia Beltrán, Flores y Régulo Acosta. Para este día se le ha puesto el precio de 200 pesos por la cabeza de Gaitán, y de esta marcha y de esta manera se le da el apelativo del caudillo del pueblo, el caudillo civil más importante del siglo XX. También este día, esta marcha y esta encerrona le darían un giro positivo al proceso social y agrario de la hacienda El Chocho. Nuestros campesinos ya no querían tener ningún tipo de relación con Fusagasugá. Ahora tenían el sueño de tener un pueblo propio dentro de su parcelación. Este sueño fue comprendido por el contador de la hacienda, encargado de la parcelación y amigo de los campesinos, don Ismael Silva, que gracias a la confianza de doña Ana Uricochea, viuda de Caballero, y al espíritu determinante de los parceleros, fundan un pueblo en el corazón de la hacienda, al que en su honor lo bautizan Silvania.